Dios le bendiga una vez más por ser parte de nuestras cápsulas reflectivas que estamos llevándole a usted semanalmente. Una vez más le saluda el pastor Gerardo Vanegas de Iglesia Cristiana El Gran Yo Soy aquí en Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Deseándole a usted que esté pasando una cuarentena bendecida, ¿verdad? En la presencia del Señor y que Dios esté, por supuesto, supliendo toda necesidad que podamos tener en esta situación, ¿verdad? Sin más pérdida de tiempo, vamos a pasar a nuestra cápsula reflectiva de esta semana. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a hablar a quién se debe temer. Para ello nosotros tenemos una lectura bíblica y lo vamos a hacer, por supuesto, en el Evangelio según San Mateo. Tenemos nuestra Biblia, la palabra del Señor, capítulo número 10, versículo 28. Yo creo que es un versículo y un capítulo ya muy conocido por varios de nosotros, ¿verdad? Los predicadores. Pero esta noche queremos hablar aquí, ¿verdad? Queremos dar esta pequeña reflexión en este pasaje de la palabra del Señor. Vamos a leerlo y dice así de la forma siguiente, así tal y como está escrito. Mateo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Decimos amén a esta porción de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Primero, tenemos un pequeño temita, ¿verdad? Esta reflexión está basada en un tema. ¿Y cuál es ese? ¿A quién se debe temer? ¿A quién se debe temer en verdad en la vida? Si nosotros recordamos, el temor es algo que está en nosotros, ¿verdad? Ese temor de sentir miedo, inseguridad. Si bien es cierto, hay que decir que todos los seres humanos tenemos esa parte de sentir miedo, de sentir temores. Seamos cristianos o no, el ser humano en sí tiene esta forma de ser así. Fuimos creados, no tal vez en su originalidad con este sentido, porque si bien es cierto, si nosotros hacemos memoria de dónde es que viene el temor, el miedo, el horror, el pavor nuestro, o lo que los seres humanos podemos llegar a sentir, tenemos que remontarnos a la Biblia, allá al libro de Génesis, donde encontramos en el capítulo 3 aquella gran desobediencia del primer hombre que Dios había formado. Desde el momento que el hombre desobedece, encontramos al hombre temeroso, con miedo, escondiéndose del llamado del Señor. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Cuando Dios llama a Adán, al primer hombre, que había sido puesto en esta tierra, y le dice el Señor: hijo mío, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adancito? ¿Verdad? Y leemos en la Biblia que Adán, al oír la voz del Señor, se escondió, ¿verdad? Detrás de un árbol. ¡Qué tremendo! Había temor, había miedo. Por eso el Señor pregunta: ¿quién te enseñó que comieras? ¿Quién te enseñó que te escondieras? ¿Quién te enseñó a tenerme miedo a mí, o a tener pavor de mí, o a tener ese horror de mí? Si en un principio original vemos al hombre comunicándose con Dios, teniendo una relación con Dios, entonces una forma de hablar con Dios, donde había una integridad, una humildad en aquel hombre. Ahora, desde el momento que el hombre falla, encontramos a un hombre miedoso, a un hombre temeroso, por causa de aquella manipulación, de aquella forma de haberles hecho fallar a los primeros seres humanos que existieron en esta tierra, que son Adán y Eva. Por supuesto, manipulados por el enemigo, manipulados por el pensamiento satánico, por el pensamiento que la Biblia dice que ha venido a matar, a robar y a destruir. El diablo quiso poner miedo en el hombre. De hecho, lo logró en el primer Adán. De entonces, traemos una generación donde hay mucho temor en nosotros.
hay mucho miedo en nosotros. Y yo puedo decir que aún en el mismo pueblo cristiano, quiero bendecir a aquellos que siempre viven pensando que el vivir es Cristo y el morir será ganancia, porque estamos seguros que muertos o vivos somos del Señor. Pero ¿qué de aquellos que todavía, aún estando en el Evangelio, aún estando en Cristo, aunque digan que son cristianos, que están perseverando, pero que sienten miedo definitivamente de la muerte? Porque el fin de todo esto es la muerte. Hay que decirlo, que de lo que estamos hablando en estas cápsulas reflectivas, en este tiempo de cuarentena, es tratarle de llevar a usted palabra de fe, de esperanza, que entienda que al final de la vida nos encontraremos con la muerte. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos de frente? ¿Cuál es el espejo que tenemos hoy en día? Tenemos una circunstancia a nivel mundial, una pandemia, ¿verdad? Con el llamado COVID-19, pero estamos viendo tantas cosas y ya voy a ir a los consejitos que el Señor nos da en la Biblia. Pero quiero dar esto a manera introductoria también. Estamos viendo de cómo vemos en la televisión cuerpos tirados, de familiares llorando, no poderse despedir de esos cuerpos, de sus seres queridos. En todas las naciones, en todos los países hay muertos por esta pandemia, por esta enfermedad que está trayendo mortandad en todas las naciones. Pero quiero decir algo que el Señor ponía en mi corazón muy especialmente. El dolor no es tanto ver esos cuerpos. El dolor no es tanto ver los cuerpos tirados, envueltos, que los están sepultando, que los están enterrando. El dolor más bien es ver aquel cuerpo y saber que ese cuerpo tuvo una alma. La pregunta será, ¿habrá conocido a Cristo? ¿Le habrán hablado del Señor? ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? ¿Habrá tenido esa oportunidad de arrepentimiento, de acercarse al Señor, de pedirle perdón, de confesar sus pecados? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. El dolor, por supuesto, se siente, se ve y se puede percibir ese espíritu de muerte, pero hay que entender una cosa, que el dolor más grande no es ver esos cuerpos ahí tirados, sino las almas de cada persona en esta tierra. Por eso es importante que en esta oportunidad hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es el primer consejo que el Señor nos da a través de su palabra? Lo que leíamos nosotros en Mateo capítulo 10, versículo 28, nos dice en su primer consejo, en el primer consejo que el Señor nos da, es de la siguiente manera, y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Mire el primer consejo del Señor. No temáis a los que matan el cuerpo. El cuerpo, no tengan miedo. El Señor, por supuesto, lo que nosotros estamos leyendo aquí tiene otro contexto, tiene otro trasfondo, pero yo he querido aplicarlo en esta oportunidad en el tema del temor, del miedo. ¿A quién se debe de temer también, verdad? Por lo que estamos viviendo, porque llegamos a la única conclusión que al final nos encontramos la muerte. Y el Señor estaba diciéndole a sus discípulos, ¿verdad?, que fueran y que aunque se toparan con hombres malos, con gente religiosa, con doctrinas y con toda la bestialidad de este mundo, que no tuvieran miedo de aquel que mataba el cuerpo, sino nos da en el segundo consejo. Ya vamos a llegar ahí, pero quiero decirles esto muy importante, que hoy en día vemos cómo la gente tiene un gran miedo. Sí hay miedo, sí hay temor, sí hay pavor, sí hay horror en el planeta Tierra por esta pandemia que ha resurgido, pero la gente no tiene miedo por lo que le va a pasar al alma. La gente tiene miedo de lo que le va a pasar al cuerpo, cuando la Biblia dice lo contrario. No tengan miedo al que mata el cuerpo. ¿Qué significa? Que una enfermedad nos puede matar, nos puede alguien, hasta otra persona misma nos puede matar. Así como está la maldad de hoy en día del mundo, es muy difícil, ¿verdad?, tratar de entender la armonía que pueda existir en las personas, pero porque la maldad de los hombres ha crecido tanto,
hermanos amados, que vemos cómo los hombres se matan unos con otros. Vemos cómo naciones contra otras naciones, ¿verdad?, entran en guerra, matándose unos con otros. Pero qué tremendo y qué terrible saber que la gente está más preocupada hoy en día por su cuerpo. Es el cuerpo el que se protegen, es el cuerpo el que guardan, es el cuerpo. Todo va relacionado con el cuerpo, porque no quieren morir, porque tienen temor a morir. Pero yo tengo una respuesta para usted en esta hermosa cápsula reflexiva. El primer consejo que el Señor nos da ante el temor y el miedo y el pavor y el terror por lo que estamos viviendo hoy en día, que no temamos al que mata el cuerpo. Ya sea lo que venga para nuestra vida. Si es por el COVID-19 que iremos a morir, ¿y qué más da? Si fuese por un accidente que fuéramos a morir, si fuese por otra enfermedad que fuésemos a morir, al final de la vida encontraremos la muerte. El fin del cuerpo será la muerte. El Señor también lo dejó establecido en su palabra. Del polvo eres. Cuando Adán desobedece allá al principio, después de haber desobedecido, que él sintió miedo, entonces el Señor, cuando empezó a tratar con la serpiente, con la mujer y con Adán le dijo: del polvo eres, porque yo te dije que no comieras, pero comió, desobedeció, y el día que de él comiere iba a morir. Entonces el Señor se lo recuerda y se lo establece, ¿verdad? Le dice que del polvo era y al polvo iba a regresar. O sea que el cuerpo tiene que estar donde debe de estar. A la larga, el cuerpo lo necesitamos solo mientras el alma esté puesta en este cuerpo. Por supuesto que también encontramos en la Biblia que el cuerpo es importante porque es templo y morada del Espíritu Santo, pero que eso es temporalmente mientras estamos en la tierra. Pero también sepamos una cosa, que también el cuerpo, la gente está tan aferrada al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es tan, a veces por momentos se vuelve tan vanidoso. La gente no se quiere morir realmente por cuestiones que puedan estar pasando en su vida personal, sino que tienen temor a morirse. Realmente hay pavor de morir con esto que está aconteciendo hoy en día. Pero yo tengo esa respuesta para usted en esta cápsula reflexiva. No tenga miedo, no tenga temor, no tenga pavor. Si los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, ya hemos sido renovados, nuestra fe, nuestra esperanza, ya no es aferrar la vida en esta tierra y en este mundo. Es levantar nuestra mirada, saber que nuestro hogar no es este mundo. El mundo no es mi hogar, ni el suyo, pueblo de Cristo. Nuestro hogar está siendo preparado por el Señor. Jesús dijo: voy pues a preparar morada para ustedes, porque donde yo esté, vosotros también estaréis. Pero antes el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, pueblo mío, dice el Señor, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas ahí, y si a donde yo esté vosotros, ustedes también estarán. Voy pues a preparar esa casa para ustedes, así es de que no tengamos miedo. El primer consejo que el Señor nos da: no tengamos miedo al que mata el cuerpo. Hay que entender esto y hay que saberlo. ¿Qué importa cómo iremos a morir? Si con esta enfermedad, o si no es esta enfermedad, de otra forma, o con otra enfermedad, y si no, y cualquiera que sea. Reconocer primeramente que un día enfrentaremos la muerte. Hay que saber, y hay que estar sabedor de eso, pero la enfrentaremos no solos. Esa es la clave de la vida, no enfrentarla solos, sino con Cristo. Porque con Cristo ni la muerte tiene ya parte con nosotros, ni el sepulcro, ni la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros somos más que vencedores, vivos o muertos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En segundo lugar, el segundo consejo que el Señor nos regala a nosotros es lo que dice después: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa esto? El Señor nos está también mostrando en esta cápsula reflexiva que si en su primer consejo el Señor dice: no teman al que mata el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Pero en la segunda parte de este versículo es tan importante para que entendamos. Temer más bien a aquel que puede destruir, dice, el alma y el cuerpo en el infierno.
A Él hay que temer ese pavor. ¿Qué significa? Que el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, aconsejando a través de la palabra del Señor en esta cápsula reflexiva, que entendamos que es necesario que te arrepientas, que confieses tus pecados, que vayas corriendo donde el Señor, que vayas a pedirle perdón, que te apresures, que no importa la forma como vamos a morir, porque eso a la larga sabemos de que el cuerpo se queda donde debe de estar, del polvo es y el polvo volverá. Es materia prima y regresa a la tierra, pero el alma regresa allá donde el Señor está, porque Él la dio y hay que rendir cuentas a Él. Entonces, en el primer consejo dice el Señor: no teman a los que matan el cuerpo, a quienes pueda hacer daño del cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Pero sí les digo una cosa: si la muerte les llegase, teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es muy interesante que lo podamos entender en esta pandemia, en esta cuarentena, ¿verdad? Que si usted todavía no es cristiano, que si usted todavía no le ha entregado su alma a Cristo, entréguesela, que la mejor seguridad es Cristo. Por más protección que tengamos, por más disciplina, obediencia, a guardar las medidas para que eso no nos vaya a afectar. Pero vamos a suponer que atravesamos esta cuarentena, llegamos hasta el final y no nos pasó nada. Pero ¿qué vendrá después? ¿Qué otra enfermedad saldrá? ¿Qué otro problema vendrá? ¿Cómo iremos a morir? La muerte la enfrentaremos tarde o temprano, porque es el último enemigo que nosotros hemos de enfrentar como iglesia de Cristo. Pero es importante que sepamos que hay otro que quiera destruir no solo el cuerpo, sino el alma. Hay uno que quiera destruir por completo nuestra vida en el infierno. Así de que esta cápsula reflexiva es para que entendamos y reflexionemos que es importante entender que no es una pandemia la que vamos a tener. ¿A quién vamos a temer? ¿A quién se debe temer? ¿Ah? ¿A quién? Si el único temor que debemos de sentir los cristianos primeramente, y por supuesto la gente debería de sentir esto, pero como las cosas de Dios no las entienden, entonces cuesta un poquito. Por eso es importante saber a quién vamos a temer, ¿verdad? Y es importante reconocerlo. El único temor que debe de existir es el temor a Dios, el temor a Jehová, el temor al gran yo soy, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, y al Dios de todos nuestros padres en el Antiguo Testamento. A Él se debe de temer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el libro de Proverbios. Así de que tengamos en cuenta eso. Algún día enfrentaremos la muerte. Y quiero decírtelo así, quiero presentártelo así. No tengamos miedo de la muerte. No importa cómo llegará, no importa cómo sucederá. A través de una pandemia, de un accidente, de otra enfermedad, de otra circunstancia, de un paro, de algo que colapsa en nuestro cuerpo. Porque al final el Señor nos está diciendo que no temamos tanto, no tengamos miedo de morir, sino hay que estar preocupados si morimos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Eso sí es preocupante. Morir sin Cristo, morir sin Dios, morir sin el perdón de Cristo. Eso es preocupante. Así de que espero que esta cápsula reflexiva nos haya servido mucho, ¿verdad? Para nuestras vidas, esperando pues que entendamos que al final de la vida nos espera la muerte. ¿Cómo será? No lo sabemos, si será a través de esta pandemia o no, pero sabemos que la iglesia estamos orando para que Dios nos guarde. El Señor dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Y cuando el Señor se refiere al Padre, te pido que están en el mundo, pero te pido que los guardes del mal, ¿verdad? Que los cuides del mal, ¿verdad? Así de que tenemos esa protección muy linda del Señor, ¿verdad? Quédese en casa, es el consejo que hay que seguirle dando. No salga si no es necesario, estrictamente necesario, para abastecer su casa de alimento, para medicamentos o cualquier detalle. Pero lo importante es que entendamos que la muerte, al final de la vida, la vamos a encontrar, ¿verdad? Y entender que si estoy preocupado por una pandemia, entonces me debería de preocupar más
por el pecado que está dentro de mí que todavía no ha sido perdonado. Porque ese es condenable, porque eso es lo que sí de verdad mata y destruye el alma, ¿verdad? Destruye el alma y mata el cuerpo en el infierno. Así de que mi consejo es que le entregues tu vida al Señor Jesucristo en esta hermosa hora. Yo quiero hacer una oración por ti así brevísimamente. Padre, gracias Señor, te doy en el nombre de Jesús por aquellos que serán bendecidos con esta cápsula reflectiva, Señor, de esta semana. Señor, aquellos que nos observan, que nos ven, Señor, a través de esta cápsula, de este video, Señor, queremos que hagas el milagro, que obres de una manera especial, Señor, en ellos, que se puedan convertir, que puedan pedir perdón, que entiendan, Señor, que la muerte algún día nos alcanzará, pero la diferencia la haces tú, Señor, con tu sangre, con tu poder, con tu gracia, Señor, porque vivos o muertos seremos tuyos, aquellos que hemos creído, que nos hemos arrepentido, Señor, aquellos que están entregando su vida a ti, bendíceles de una manera especial, guárdales y ayúdales a seguir hacia adelante, donde quiera que estén y donde quiera que nos estarán viendo, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Entonces, les saluda el pastor Gerardo Vanegas de Iglesia Cristiana El Gran Yo Soy, compartiendo pues una pequeña cápsula reflectiva para que nos estemos poniendo pues por ahí al tanto de algunos detallitos. Quizás muchos están con ese miedo de morir, temor de morir, pero la Iglesia de Cristo espera otra cosa más gloriosa, que es el arrebatamiento de la iglesia. Usted desea buscarnos a través de las redes sociales, búsquenos como Gerardo Vanegas en la plataforma de Facebook, búsquenos como Gerardo Vanegas o Iglesia Cristiana El Gran Yo Soy, ¿verdad? Iglesia Cristiana Yahweh, El Gran Yo Soy. Lo puede hacer también de la misma forma en la plataforma de YouTube. Nos puede buscar en YouTube. Búsquenos como Iglesia Cristiana Yahweh, El Gran Yo Soy. Iglesia Cristiana Yahweh, El Gran Yo Soy. Estará apareciendo aquí en la información. Así de que búsquenos, suscríbase por supuesto a nuestro canal de YouTube. Tenemos, gracias a Dios hermanos, tenemos 19 suscriptores. Así que vamos por más, ¿verdad? En la medida que usted vaya compartiendo esta bendición con todos los que serán parte de este lindo programa, ¿verdad? Cápsula reflectiva es para usted. Que Dios les bendiga a todos.